Muy buenas tardes, bendiciones. Te saluda tu amigo, pastor y presentador Jeffrey Fajardo y estamos muy contentos desde el equipo de Ondas de Fe por este episodio número 42 de este podcast. Estamos muy contentos por todo lo que el Señor ha hecho con este programa, con estos episodios, con las personas que nos miran y con todo este equipo de trabajo que lo ha hecho magnífico hasta este momento. Enviamos un saludo, un abrazo a todas esas personas que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube y estamos muy contentos en esta iglesia, la iglesia cristiana carismática, mi buen pastor, por todo lo que ha pasado últimamente, por todo lo que el Señor ha hecho con esta iglesia últimamente. De verdad que ha sido un tiempo, unos meses maravillosos en la presencia del Señor y todo lo que el Señor va a continuar haciendo con esta iglesia. Pero para hablar un poco del tema de hoy, que vamos a hablar un poco de nuestra iglesia, de lo que el Señor ha venido haciendo en todo este tiempo, ¿quién más sino nuestros pastores Marco y Diana Suárez? Pastores, bienvenidos a este episodio número 42 del podcast Ondas de Fe. ¿Cómo Muy están? buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por la invitación. Bendiciones, gracias de verdad por la invitación, por este momento y por este tiempo. Buenas tardes para todos. Y bueno, creemos que será un programa diferente, ameno y divertido. Amén, pastor. De verdad nosotros estamos muy contentos porque ahora no tenemos solamente dos padres, un padre y una madre, sino que ahora tenemos cuatro padres. Ustedes se han sumado a esta visión, ¿no? Bueno, ya estaban con nuestra visión, pero ahora se encuentran físicamente, permanentemente con nosotros desde principio de año. Y de verdad que eso ha sido de gran bendición, no solamente para un templo, una casa física, sino para un pueblo, hablando espiritualmente, ¿no? Y de verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de tenerlo acá con nosotros en Colombia y en nuestra casa. Bueno, te corrijo un poquito, ¿no? En realidad no hay cuatro padres porque ahora hay dos padres más. Recuerda que usted también hace parte de esta gran familia junto con su Amén, esposa. amén. Entonces, Dios ha sido bueno porque sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Dios nos ha añadido obreros para seguir creciendo y seguir instruyendo a más personas en este caminar. Así que no solamente nosotros, sino también usted y su esposa. Amén, mi pastor, sino que lo hacía desde la silla de presentador, desde la... Pero de verdad estamos muy contentos porque muchas veces hay personas que no entendemos los cambios, no entendemos las transiciones del Señor, no entendemos los procesos de parte de Dios, ¿no? Quizás muchas personas piensen, no, vienen a mandar, vienen, pero realmente vienen conectados con esa visión. Y como lo decía al principio, no solamente están con nosotros desde principio de año. Ya, bueno, yo llevo aquí 3 años en esta iglesia y ustedes están con esta visión desde hace muchísimos años. Solamente que el Señor ahora le plació que estuvieran físicamente con nosotros y de verdad que eso es de gran bendición para nosotros. Pero cuéntenos un poco cómo fue ese proceso estando en el extranjero, cómo el Señor los trajo hasta acá. Bueno, no sé si comienzo yo o empiezas tú, no sé. No, empezamos por el principio. Sí, vamos a empezar por el Bueno, principio. sí. El Señor se inventó una excusa para traernos acá a Colombia. Y bueno, desde el principio que me envió, me dio una palabra para yo venir a esta casa y traer como un renuevo a esta casa, pero sabemos que es difícil porque siempre tuvimos una muy buena relación con el pastor Davis y la pastora Eileen y me daba como cierto miedo llegar y meterme de lleno, pero cuando el Señor habla y cuando entendemos que tenemos que obedecerle, pues no nos queda más de otra que seguir adelante. Creo que el Señor lo hizo de la mejor manera porque me sacó a mí primero de Curazao, cuando yo nunca en la vida pensé salir de Curazao, cuando yo decía que cualquier persona podía salir de Curazao, cualquier nacido en Curazao, hijo de Curazao, podía salir menos yo. Pero al Señor le plació de esa manera. Y si en alguna vez contemplé el venirme, pues siempre pensaba que era mi tierra, no a Barranquilla. Pero así lo quiso Dios y aquí estamos. Yo tengo aquí ya, voy para 2 años en Barranquilla. Tengo ya trabajando de lleno con la iglesia, creo que un año largo ya trabajando acá en la iglesia y dando de lo poco que nosotros hemos podido conquistar en Curazao
trayendo de lo que hemos aprendido, que de eso se trata, de dar de lo que nosotros tenemos, dar por gracia lo que por gracia recibimos. En Curazao conocimos al Señor, fuimos formados y hoy estamos aquí para seguir haciendo el trabajo de Dios. Seguimos formando líderes, que era nuestro trabajo allá, seguimos formando hombres y mujeres de Dios y estamos enamorados de esta visión, porque de verdad que creíamos que no formábamos parte de ella, por lo menos yo creía que no formaba parte de ella, pero estando aquí me he dado cuenta de que siempre estuvo en los planes de Dios, no en los míos, pero en los de Dios siempre estuvo que estuviéramos acá. Amén. Y es que el Señor no la pudo llevar a un mejor lugar, ¿cierto, mi pastora? Que esta hermosa ciudad de Barranquilla. Esta es su tierra, esta es su Esta tierra. Modestia aparte. Usted no nació aquí, tengo pero que reconocerlo. Estoy amando a Barranquilla, tengo que reconocerlo. La última vez que salí, ya me hacía falta mi tierra, me hacían falta los chicharrones de esta casa. sabemos que no ha sido fácil, ¿no? La adaptación acá, de pronto, no sé si es más caliente acá en Barranquilla, pero sabemos que cuando vienen esos cambios no son fáciles, ¿cierto? Son cambios, digamos que drásticos, por decirlo así. De pronto estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados de pronto a mi pastor, en el caso de mi pastor, a tener un empleo allá fijo, un salario fijo. Pero sabemos que cuando el Señor habla, como decía mi pastor ahorita, nosotros debemos obedecerle. Y no es fácil tampoco dejar un sueldo, un salario en Curazao, donde se gana en dólares, para venir acá a Colombia, Barranquilla, donde digamos que vienes y no estás en un empleo, por decirlo así, en un empleo, en una empresa. Yo aprendí algo y quiero regalárselo a todos los que nos están viendo ahora, y es que mi padre espiritual me enseñó algo que hasta el día de hoy lo mantengo como bandera, ¿no? Y es que tú tienes que aprender a entender que la tierra no es la que te bendice a ti, tú eres el que bendice la tierra. Y cuando el Señor te planta en un lugar y tú entiendes que tú eres de bendición, pues donde quiera que llegues tú vas a ser fructificado, vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Yo creo que la palabra para todo esto es, como lo hemos venido diciendo, un nuevo comienzo. Y cuando hablamos de un nuevo comienzo, no solamente hablamos de un nuevo templo, no hablamos de quizás una nueva visión, no hablamos quizás de nuevas instalaciones, sino que estamos hablando de un nuevo comienzo también para nosotros, ¿no? Porque quizás los que hoy entran por esa puerta van a decir, wow, un templo nuevo. Sí, pero también fue un nuevo comienzo para nosotros. Nosotros también tuvimos que dejarlo todo por seguir a Cristo y ni siquiera sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar. Y me siento quizás en la situación en la que se encontró Abraham cuando el Señor le habló y le dijo, bueno, sal de tu comodidad y ve al lugar que yo te voy a enviar. Entonces, hoy estamos confiando en esa palabra que Dios nos habló, que se habló, que se oró y que hoy es una realidad en este lugar, pero no solamente, como te lo decía al principio, es un nuevo comienzo para las almas que vienen o los que ya están, sino que también es un nuevo comienzo para nosotros. Hoy estamos en un reto de pastorear una grey, de pasar de ser hijos de una casa allá en Curazao, a quienes amamos mucho, mi pastor Freddy, mi pastor Alon Marina, allá en la iglesia Vida Nueva en Español, a ser padres de una casa. Y siempre que estaba en mis tiempos con él, él siempre me ponía la mano en el hombro y me decía, un día lo vas a entender. Y hoy entiendo lo que mamá me decía cuando yo vivía aquí en Colombia, que me decía, hijo eres y padre serás. Amén, mi pastor. Pero yo quiero regresarme un poquito a ese 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque es un momento el cual fue un antes y un después, ¿no? Fue el día en que tú llegaste, nos sorprendiste, aunque muchos, te confieso, teníamos de pronto en ese sentir de que el pastor Marco llegaría o por esos días de fin de año. Y cuando recuerdo yo que ese 31 de diciembre, junto con mi familia, lo compartimos acá con los pastores. Recuerdo cuando nosotros nos bajamos de nuestra moto, te vimos allí y
y fue de gran bendición. De verdad, personalmente yo me alegré mucho porque desde el primer momento en que te conocí, desde el primer momento en que el Señor me dio la oportunidad de conocerte, te consideré mi padre, ¿no? Y aunque no conocía a la pastora Diana, no la conocía de verdad porque en ese no tenía el privilegio, ella no había tenido el privilegio de Ahora la está conocerme. conociendo. De verdad que también la amaba mucho por ser parte de ti, ¿no? Y también en alguna ocasión le comenté a Dimar, quien hoy es nuestro sonidista, que de verdad yo los amaba a todos ustedes porque ustedes, aunque a pesar de que no los conocíamos físicamente, había algo ahí, un vínculo de verdad familiar, porque lo siento así. Y a pesar de pronto de que no tengo tanta comunicación con Seba y con Mayra, con Kevin, también les amo, les amamos mucho. Y de verdad que ha sido un tiempo muy maravilloso. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese día para ti, ese último día en Curazao, viviendo allá, ¿no? Porque has tenido la oportunidad y vas a tener la oportunidad de volver a ese país, a Sí, esa claro. isla. La verdad no fue fácil hablar. Al principio hablábamos, tú hablabas y decías que los cambios no son fáciles, ¿no? Y de verdad que cambiar de una atmósfera a otra, de un lugar a otro, de un país a otro, no es fácil. Pero recuerdo que ese último domingo, creo que yo viajé un lunes o martes, no recuerdo muy bien, pero recuerdo sí que el último domingo en la iglesia fue muy especial. Desperté muy inquieto, sabía que algo iba a suceder ese día y de verdad que fue un servicio muy poderoso. Mis padres oraron por mí, la iglesia como tal estuvieron apoyando y creyendo pues en lo que Dios ya había manifestado hace algún tiempo, ¿no? Porque a esto fuimos llamados y como mi pastor me lo decía a mí y a todos los pastores que hoy ha parido nuestra casa y ven en español. El pastor lo decía, yo no soy un hombre de cortarle las alas a las águilas, ni a mis hijos tampoco, ¿no? Porque la Biblia dice que no podemos ponerle bozal al buey que trilla. Y él siempre lo decía, yo sé que ustedes un día yo no los voy a poder retener más, pero estoy seguro de que cuando salgan de aquí van a salir preparados para poder conquistar una montaña. Y creo que ese día para mí fue muy especial, sobre todo ese domingo, porque hubieron cosas que marcaron mi vida, el saber que bueno, no sabía cuándo iba a volver nuevamente a mi casa. El mes pasado, antes pasado, tuve la oportunidad de ir junto con mi familia a Curazao y fue de verdad muy especial. El predicar en mi iglesia nuevamente fue especial para mí, pero sabía que había un reto, sabía que había una orden y una directriz de parte de Dios. No lo tenía muy claro cuando salí de Curazao. Eso es algo que discutí y discutía con mi esposa y lo hablaba con mis pastores, porque Dios en el camino te va cambiando las cosas, ¿no? Y siempre, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pero no les dijo qué se iba a encontrar en el camino. Le dijo, vas a ir al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió de su tierra, pero con una expectativa de qué iba a pasar. Y en el camino Dios le fue mostrando, y lo mismo pasó conmigo. Y 3 meses después de estar aquí, después de ese 31 de diciembre, donde hubo una transición como la que nosotros vivimos hace algunos días atrás o algunas semanas atrás, fue una transición y salir de Curazao y entrar a Colombia. Dios hablaba a mi corazón cuando venía en el avión y me decía, te saqué un 31 de diciembre y a esta hora, porque generalmente siempre los años se marcan cuando tú traspasas esa línea a las 12 de la noche. Y recuerdo que llegué aquí a Colombia a las 11:35 y él me dijo, por eso te saqué hasta ahora, porque hoy se marca un antes y un después en tu vida y en tu ministerio. Amén, pastor. Pero mi pastora, cuéntenos qué tan difícil, o no qué tan difícil, porque sabemos que es súper difícil venirse y dejar a su esposo por allá en tierras lejanas. Pero ¿cómo hacía la pastora Diana para mantenerse firme ahí, para no desfallecer? Porque no es fácil, aunque no estabas sola acá, pero sí estabas, digamos que lejos físicamente de tu esposo, de tus otros hijos. Bueno, obviamente no fue fácil. Yo digo que, yo siempre digo bromeando que yo tengo espalda grande porque el Señor me da bastante,
no carga, sino que me pone bastantes pruebas. Antes, todos saben que nosotros teníamos un negocio. Lo primero que me quitó fue el negocio. Después me saca de Curazao, tengo que dejar a mis 2 hijos mayores, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y no fue nada fácil. Aparte de la comodidad, de yo tener un carro, de ser libre de moverme para donde yo quería, de estar sirviendo, de tener unas hijas espirituales que por fin estaba viendo, que estaban dando frutos. Entonces siento que me sacó en un momento en el que yo me sentía muy plena en Curazao. Y fue bastante difícil. Cuando llegué aquí a Colombia, me hace mucho daño el calor, ustedes lo vieron conmigo. Resulté alérgica al calor, no fue nada fácil, espiritualmente tampoco, porque pesa mucho el cambio, pesa muchísimo el cambio, aunque siempre me daba la oportunidad de ir a verlos. Yo prácticamente viajaba cada mes, ¿verdad? Prácticamente los veía cada mes y pues era como un aliciente que me daba, pero entonces a mí se me partía el corazón. Ustedes me veían llorar cuando me iba de aquí, me iba con el corazón destrozado, pero cuando me venía de allá, me venía con el corazón más destrozado. Pero el Señor siempre me decía, vuelves tal fecha. Y yo siempre le decía a mi esposo, tal fecha nos vemos. Lo difícil fue en noviembre. Noviembre salí, fue en diciembre ya. Sí, los primeros días, bueno, los últimos días de noviembre que salí el año pasado, porque ese día no me dio más fecha. Aunque ya me había dicho que me iba a traer a mi esposo, yo ya estaba trabajando allí en la iglesia, hubo desánimo, mucho desánimo. Hubo un día que me tocó llamar a mi esposo y decirle que no me provocaba nada, que yo estaba yendo por ir. Y era porque no había aceptado la orden que Dios me había dado. Y mi esposo me habló no como mi esposo, sino como el pastor. Y me removió todas las fibras. Y eso hizo que hubiera un despertar enorme, un despertar espiritual enorme en mí. Y desde ahí me metí en intimidad con el Señor y empecé a escuchar la voz y a hacer lo que Él me mandaba. Y como siempre empezamos a ponerle vellones al Señor. Si es así, entonces tal cosa, si es así. Hasta que tomé de verdad, el coraje de hacerlo y llamé a la pastora y definitivamente entendí que a eso me había mandado el Señor. Porque yo, dicho por la pastora que apenas me vine a dar cuenta en el retiro de damas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Vale? En el retiro de damas que tuvimos de reforzando las columnas, me vine a dar cuenta de que yo era una oración contestada para ella. Y ese fue un momento muy hermoso para nosotras y gloria a Dios que obedecí, gloria a Dios que dejé a un lado primeramente el sentimiento, porque lo que más nos pesa son los sentimientos, porque el sentimiento de dejar, de soltar, pero cuando tú ya no estás por sentimientos sino por obediencia y por amor a Dios, todo es mucho más fácil, ya todo se vuelve mucho más. Y aquí estoy, haciendo el trabajo. Muchos no me aman, pero sé que me van a amar. Mira, pastor, yo quiero decirte algo, de aprovechar la atmósfera que mi esposa está hablando. Los cambios nunca van a ser fáciles y el ser humano difícilmente reacciona frente a un cambio muy aceptablemente, ¿no? Pero cuando tú estás en el Señor, bueno, de hecho es uno de los versículos favoritos míos, es mi versículo con el que Dios me marcó. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Entonces cuando tú estás con el Señor y tú amas a Dios, los cambios nunca pueden ser para mal. Sin embargo, como somos seres humanos, siempre vamos a estar pensando en qué pasó, cómo fue esto y lo otro. Y dejar a mis 2 hijos mayores en Curazao no fue fácil, dejar a mi nieta, dejar un ministerio, ¿sabes? Mis padres espirituales a quienes les amo con todo mi corazón, no fue fácil, pero era algo que Dios venía hablando mucho tiempo atrás. Que nosotros teníamos que salir, que Dios nos daba una congregación, etcétera, todo esto. Y todo comenzó hace 11 años, exactamente cuando esta visión empezó. Yo soy producto de una semilla que sembró pues,
la difunta Mónica, todos conocemos a ese personaje de Dios que bendijo muchas vidas. Y la oración de ella, en alguna ocasión también lo dijo que yo iba a ser parte de esta congregación. Algún día, en un tiempo, lo profetizó también y se habló de esto. Entonces, aparte de eso, mi hermano y yo llevábamos 7 años orando, él por su lado, yo por el mío, y esperando respuesta de parte de Dios. Entonces, hoy estamos aquí en un nuevo comienzo de la iglesia cristiana, carismática, mi buen pastor. Estamos aquí mirando, viviendo el cumplimiento de una palabra que Dios entregó en esta casa, y que hoy, bueno, con este nuevo equipo de trabajo, los pastores David, la pastora Eileen, mi esposa, este servidor, ustedes ahora que también acaban de añadirse, y todo un cuerpo de liderazgo que viene detrás también, creemos que será el epicentro de algo muy hermoso que Dios hará en esta ciudad y en este barrio, porque Dios ha determinado que el barrio de San José debe renacer en Cristo. Amén, mi pastor. Muchas personas que han venido a esta congregación, y quiero que ustedes me den su punto de vista, porque es que muchas personas las que han venido a esta congregación, que no hacen parte de pronto de esta familia, pero si han venido de visita, se sienten como en casa, se sienten en familia, y esta es una iglesia diferente. Y quiero que hablemos un poquito de eso, porque es que en muchas iglesias, bueno, se habla del Señor, o está el Espíritu Santo allí, pero muchas de estas personas no se sienten tan bien, no se sienten en casa. ¿Qué tiene la iglesia cristiana carismática, mi buen pastor, que todo el mundo sale enamorado de ella? Lo que pasa es que nosotros mostramos a Cristo, vivimos a Cristo, y Cristo es amor. Entonces, cuando tú llegas a una congregación y te reciben con amor, eso impacta. Te impacta cuando tú llegas a una congregación y te reciben como si fueras parte de ella, donde no solamente se te da el respeto como un líder o una persona que viene de otra iglesia, sino que también te reciben como si fueras parte de ella. Incluso personas que llegan a esta congregación sin nunca haber pasado por aquí y pasan por aquí, no, que quiero un consejo. Eso, la gracia de Dios y lo que nosotros estamos provocando en el ámbito espiritual, porque es que lo que conquistamos es lo que nosotros ministramos, y la unidad que nosotros hemos venido conquistando. No es fácil tener una congregación con dos parejas de pastores, ahora con 3. Pero nosotros hemos trabajado en un equipo, y yo creo que tú mismo te has dado cuenta junto con la pastora Paola, de que el trabajo aquí se hace para el Señor y como para Él. Entonces, cuando tú haces las cosas como para Él y a ti se te reveló el amor al prójimo, eso fluye y no tienes ningún esfuerzo para hacerlo, porque simplemente te va a fluir bien, está en ti. Cuando yo estaba saliendo de Curazao, mi padre espiritual, mi pastor, mi papá me dijo esto, me dijo: hijo, nunca vayas a ministrar o a enseñar algo que no se te haya enseñado. Y nosotros somos el resultado de enseñanzas de un hombre y de una mujer de Dios que se tomaron su tiempo, ¿no? 11 años de su vida enseñándonos, formándonos, modelándonos a Cristo, metiéndonos a Cristo por los huesos, por todos lados, ¿entiendes? Entonces, sencillamente somos el resultado de un hombre que lo ha dado todo, de un hombre que se ha desgastado por Jesús, por el Señor y por toda una congregación, y eso yo me lo traje en mi maleta cuando salí de Curazao. Esa frase que él me dijo, y nunca la voy a olvidar, me dijo: nunca enseñes o ministres algo que no se te haya enseñado. Y ha dado sus frutos, porque, como lo dice mi esposa, personas se acercan, hemos podido implementar algunas otras cosas, nos hemos injertado de una manera muy favorable en esta visión, y creemos que lo que está por venir será aún mayor a lo que estamos viviendo en este tiempo. Amén, pastor, amén. Pastor, háblenos un poco
de esas transiciones, porque como lo hablábamos ahorita, esos cambios a muchos no nos gustan, ¿no? A muchos no nos parecen, pero como tú decías, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Cuéntanos un poco de esa transición. Vamos a empezar por una transición, digamos que física, de un templo a otro donde el Señor habla, donde el Señor nos da una nueva casa. Es la misma visión, pero con un templo diferente y con unos cambios, no llamarlos espirituales, pero sí unos cambios, bueno, no sé cómo decirles, pero no son físicos, pero tampoco quiero llamarles espirituales. ¿Cómo nos cuentas tú esa transición física que ha tenido la iglesia, mi buen pastor? Bueno, en realidad es el cumplimiento de una palabra que Dios había lanzado sobre esta casa muchos años atrás. Dios siempre prometió ensanchamiento, multiplicación. No es algo nuevo para esta casa, es algo que Dios prometió muchas veces. Es algo que Dios entregó a través de diferentes hombres de Dios, ¿no? Profetas que pasaron por acá, pastores que pasaron por acá. Dios usó mi boca muchas veces también para traer esa palabra a esta casa, y hoy simplemente lo que estamos viviendo es el cumplimiento de lo que salió de la boca de Dios. Creo que nos movimos en el tiempo correcto, accionamos en el tiempo correcto, y quiero aprovechar para felicitar a toda la iglesia y a todo el cuerpo del liderazgo de esta iglesia, porque maratónicamente esto que estamos viendo hoy o que estamos viviendo hoy se construyó en 5 meses. 5 meses, donde hombres y mujeres vinieron a ayudar, donde muchos vinieron a trabajar, a dar de gracia lo que recibieron de gracia, a sacrificar su tiempo, familias enteras aquí haciendo, aportando. Entonces creo que cuando tú te mueves en el tiempo correcto de Dios, pues Dios simplemente te respalda, ¿no? Y sustenta eso. Tú lo puedes ver a través de la palabra. Cuando Moisés salió de Egipto, Moisés salió bajo una condición, pero en el tiempo correcto se encuentra con el Señor, y el Señor le habla y regresa nuevamente a Egipto en el tiempo correcto para sacar y transicionar a un pueblo en el tiempo correcto de Dios. Y cuando Moisés obedece, y cuando Moisés hace todo lo que usted y yo hemos leído y hemos predicado a través de la palabra, te vas a dar cuenta que aunque el pueblo de Israel en algún momento se encontró acorralado y encerrado, para Faraón y para muchos que pensaban, pues simplemente era el escenario perfecto para que Dios se glorificara y el pueblo de Israel pudiera transicionar hacia una tierra que fluía leche y miel. Entonces podemos ver el cumplimiento, pero también podemos ver que un hombre escuchó y obedeció al Señor y se movió en el tiempo correcto para hacer lo que Dios les estaba diciendo. Y el resultado fue, pues, atravesar, pasar en seco y empezar a caminar hacia una tierra prometida. Amén. Y yo quiero añadirle algo a eso, y quiero que mi pastora nos profundice un poco más, porque como tú lo decías, mi pastor, esto se construyó en un tiempo récord. Esto fue algo maratónico, algo que se construyó en 5 meses. Pero lo que quiero añadir es que no habían recursos, no había dinero. Y quiero que mi pastora nos hable un poquito, nos testifique un poco de lo que hizo el Señor, ¿no? Porque, bueno, no somos de pronto blanqueador para estar aclarándole las cosas a nadie, porque seguramente hay personas que dicen, no, que ahora están lavando dinero, que el pastor se está robando las ofrendas. Pero no, quiero que la pastora nos testifique un poco de lo que hizo el Señor aquí, de cómo salieron todas estas cosas. El pastor compró un carro, el pastor compró un carro. Entonces quiero que mi pastora nos testifique un poco de eso que hizo el Señor. No, yo siempre he dicho que cuando le creemos a Dios y accionamos, Dios se mueve. Porque este era un lugar que, para los que no saben, está pegado con el apartamento donde mi esposo y yo vivimos, con nuestros hijos. Y nosotros llegamos a este lugar precisamente por una palabra que Dios lanzó, una oración que Él me pidió en una de las vacaciones que vinimos, y me dijo, ve a orar por ese lugar porque se los voy a entregar. Él dijo, se los voy a entregar, o sea, cuando se los va a entregar, yo estaba en el paquete, pero no
no lo sabía. Y al llegar aquí, empiezo a orar cuando vengo al apartamento y pasaban muchas cosas que me llevaban a que sí era ese momento en el que teníamos que estar acá. De hecho, por eso fue que nos vinimos a vivir acá, porque nosotros teníamos un apartamento ya listo. Cuando viene mi esposo, que empezamos y que ya aceptamos estar dentro de la visión y que entendimos para qué nos había traído el Señor aquí, porque veníamos y teníamos el mandato del Señor, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Cuando ya empezamos con esto, un día el Señor me dice, es al lado. Y yo fui, busqué a mi pastor David, al pastor Marco, y les dije, vengan acá, que yo les quiero mostrar algo. Y vinimos y había un huequito por la puerta y miramos, yo les dije, ese es el nuevo templo. Y ellos dijeron, Puro monte. no, monte y paredes, ya tenía sus divisiones, tenía divisiones para 2, 3 cuartos, una cocina y un baño. Y ellos dijeron que no lo veían. Yo fui, busqué las llaves y abrí, les dije, mírenlo así, así, así. Después ellos entendieron y dijeron, bueno, sí. Le comentamos a la pastora Eileen y dijo, vamos a orar. Al siguiente día el Señor le confirmó a la pastora Eileen y hablamos con la señora. Y la señora dice, bueno, yo no le veo ningún problema. Lo que pasa es que mi esposo ya construyó y le va a doler mucho tumbar lo que hay ahí. No se preocupe, nosotros lo tumbamos. Bueno, la señora nos dio la respuesta y al fin de semana siguiente ya no había nada en esta casa. O sea, eso fue en un solo día. Tumbamos todas las paredes y todo lo hicimos solamente con nuestras propias manos, una mora que se le volaba la cabeza cada vez y unos picos. Pero tocamos el corazón de Dios, porque el que tiene fe mueve el corazón de Dios. Y sobrenaturalmente las personas decían, yo pongo no sé cuántos bultos de cemento, yo pongo cuántos bloques, y fue el mismo pueblo que fue trayendo. Gente que no y conoce fue esta casa, que se congrega sí, aquí. pero eso sucedió después. Y fue algo muy hermoso porque el pueblo hizo, sin nadie pedirle, hizo como hizo el pueblo cuando le traía a Moisés para crear el tabernáculo. Y fue un tiempo hermoso cuando ya empezamos y de repente llegamos a lugares y las personas decían, esto es para su casa, esto es para su casa. Personas que ni siquiera conocen la visión, personas que se añadieron como los del sonido que venían. O sea, el Señor ha traído las personas Él mismo, personas que se han congregado o que no se congregaban, sino que venían de vez en cuando y dicen, yo quiero poner un aire, yo quiero poner esto, yo quiero poner aire. Eso es lo que hace el Señor. Y algo que me marcó mucho, que al final, ya estábamos en la recta final, ¿te acuerdas? Y dijimos, nos falta un aire, que era este aire que está aquí. Y dijimos, vamos a hacer una hamburguesa para ese aire. Mire, nosotros nos movimos ese día por fe, eso fue un viernes. Para el siguiente sábado teníamos que tener todos los materiales y venderlas el domingo. Dijimos eso un viernes y empezamos y los muchachos empezaron, yo llevo qué, yo pongo qué. Para las hamburguesas que eran para comprar ese aire. Sobrenaturalmente el aire llegó aquí a las 10 de la mañana del sábado siguiente. Antes de hacer la actividad, porque tocamos el corazón de Dios y Dios movió a alguien para que trajera ese aire. Y con lo que recogimos de las hamburguesas es con lo que ustedes ven la decoración y lo que hicimos acá. Pero porque nosotros no nos quedamos esperando a que cayera del cielo, tremendo, ni tampoco nos desesperamos a sacar de donde no había. Porque cuando nosotros nos movemos en nuestras fuerzas, difícilmente vamos a ver la mano de Dios. Pero cuando nosotros le creemos, vamos a ver el mover del Señor. Amén, mi pastora. Bueno, para ir cerrando este episodio, mi pastor, quiero que usted nos comparta una palabra de parte del Señor, ¿no? Eso que el Señor la haya puesto en su corazón. Sí, aquí casualmente la tengo y quiero compartirla no solamente contigo, sino con todos los que nos ven, con todos los que nos escuchan, porque de verdad que es importante que sepamos que cuando Dios está en el asunto, Dios respalda, Dios bendice y Dios siempre va a estar pendiente de lo que Él prometió y de lo que Él habló. Y con esto quiero levantarte la fe a ti que tienes quizás una palabra de Dios encima de tu cabeza, pastores que no han comenzado o que Dios les habló y quizás no saben por dónde comenzar. Pues déjame decirte que para Dios no hay nada imposible y si de verdaderamente Dios te habló, Dios te va a respaldar. La palabra
Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro en esta vida es que Dios no es un Dios de pasado. Dios es un Dios de presente y de futuro. Quizás en el pasado nosotros pudimos haber cometido muchos errores. Quizás en el pasado no pudiste obedecer o no entendiste lo que Dios te había hablado. Pero no te conformes con eso, ni te flageles tampoco por eso. Porque las cosas antiguas o las cosas pasadas no son necesarias traerlas a memoria. Dios te está hablando y te está diciendo que Él va a hacer algo nuevo. Y así como Dios lo hizo en esta casa, mi buen pastor, Dios también lo va a hacer contigo. Dios hará cosas nuevas contigo que pronto saldrán a la luz. Este es un año y es un tiempo de exhibición, un tiempo donde Dios habla a sus hijos y promete maravillas al pueblo de Dios. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así que en este día y en esta hora quiero decirte de parte de Dios de que lo nuevo de Dios está a punto de renacer en tu vida. Que así como Dios lo hizo con nosotros, con esta casa, mi buen pastor, Dios lo va a hacer contigo, con cada una de las personas que están viendo este programa. Aprovecho para también lanzar esta palabra sobre los líderes de esta casa, los hijos de esta casa. Tu semilla, tu aporte, tu sacrificio y tu esfuerzo no va a quedar sin recompensa. Dios es un Dios que es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que le temen, pero también de aquellos que le dan a Él. Porque todo el que le da a Dios, Dios le da a Él. Así que líder, hijo de esta casa que me escuchas, todo lo que has entregado y todo lo que has sacrificado para este lugar y para tu Dios, Dios te lo sabrá recompensar. Así que vamos por más. Creo que Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene mucho más para ti, familia que me ves y que me escuchas, porque a Dios no se le han acabado los milagros. Dios no ha terminado contigo. Amén, mi pastor. Qué bendición haberlos tenido en este episodio número 42. Pero no podemos cerrar este programa sin que nos bendigan a todo este equipo de trabajo, a todas esas personas que nos ven, con una oración final para cerrar este episodio. Aprovechamos para decirle también a nuestros pastores, ¿no? Al pastor David y a la pastora Eileen, que ellos son los encargados de hecho de que den la profundidad de cómo inició todo aquí, ¿no? Ellos ahora por compromisos personales no están aquí con nosotros y aprovechamos para saludarles, pero ellos también creo que son los más indicados para también hablar. Por eso no profundizamos mucho en esto, que en este sueño de Dios que se llama Mi Buen Pastor, y sé que pronto los van a tener aquí también compartiendo con nosotros y hablándonos de los inicios de esta bella obra, de esta hermosa obra de donde comenzó en la sala de una casa, empezó esta visión. Así que queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida y aumentar tu fe a través de este testimonio y a través de este programa, porque los sueños en Dios sí se cumplen. Si no, pregúntale a José, que soñó en Dios y Dios lo honró. Si no, pregúntale a Jacob, que soñó en Dios y Dios le cumplió. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora tan hermosa, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por la oportunidad, por el honor y el privilegio que tú nos das una vez más de estar en este maravilloso programa, Señor, a través de este hermoso ministerio Ondas de Fe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los servidores. Gracias, Señor, por los pastores que presentan este programa, Señor. Gracias por este espacio
que tú hoy nos concedes, Señor, para poder, Señor, anunciar las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su hermosa luz admirable, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que las ondas que salen, Señor, a través de este programa, Señor, Padre, aumentarán la fe, Señor, de esos pastores, de esos líderes, Señor, y de esos hombres y mujeres, Señor, que han sido, Señor, escogidos por ti, Señor, para llevar tu palabra, escogidos por ti, Señor, para levantar una obra, para levantar una mies, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aumenta su fe, Señor. Padre, concédele los anhelos de su corazón, Señor, y demuéstrales, Padre, que has sido tú todo este tiempo, Señor, hablando a su vida y a sus corazones. Confírmale, Señor, a cada una de esas personas que tienen, Señor, la palabra, Señor, pero no han accionado todavía, Señor. Padre, yo estoy seguro, Dios, que en los próximos días, Padre, tú hablarás al corazón de ese pastor que está esperando, Señor, una respuesta. Esta respuesta es para ti, esta palabra es para ti, pastor, que me escuchas. Sí, Dios te envió, sí, Dios te llamó, porque Dios al que llama respalda. En el nombre de Jesús, pastor, esta palabra es para ti. Abre la obra que Dios te ha mandado a hacer. Lo que Dios entrega, Dios lo respalda. Creemos que esta palabra surcará los aires y esta persona para la cual esta palabra es enviada, sé que estará escuchando y verá este programa y testificará de lo que hoy Dios habló a su corazón en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra para todos esos líderes, para todas esas personas que hoy están creyendo y confiando en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que cosas mayores seguirás haciendo en cada uno de nosotros, que cosas mayores, Señor, que pronto saldrán a la luz, Señor, vendrán para esta casa, mi buen pastor, en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te honramos y creemos que tu palabra, Señor, será la que prevalezca en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastores, por acompañarnos en este nuevo episodio de Ondas de Fe. Estamos muy agradecidos porque siempre están disponibles para llevar ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nuestros oyentes, ¿no? Gracias porque no podíamos dejar pasar un episodio más sin antes hablar de esa transición que el Señor ha hecho en sus vidas y ha venido haciendo en esta hermosa casa. De verdad que le damos muchas gracias a todas esas personas que nos acompañaron. De parte de todo el equipo de producción de Ondas de Fe, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden compartir, darle like, comentar, porque sé que este programa ha sido de bendición para ustedes y también puede ser de bendición para otras personas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo sábado a las 1:30 de la tarde. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones para ustedes. Dios les bendiga.